Dogma de la Inmaculada Concepción de María. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Para esta ocasión quiero desarrollar el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es una de las dos únicas declaraciones ex cátedra. Por lo tanto, para la Iglesia Católica se trata de una declaración infalible, pues queda incluida en el magisterio extraordinario de la Iglesia. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 404, dice: como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán sicut inum corpus unius hominis, como el cuerpo único de un único hombre. Santo Tomás de Aquino. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Entendemos por pecado la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Debemos distinguir entre pecado original y pecado personal. Pecado original es aquello que heredamos de nuestros primeros padres, aquello con la que nacemos. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salmo 51:7 dice: mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Pecado personal es cuando voluntariamente faltamos a la ley de Dios. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer pasaje que contiene la promesa de la redención, donde se menciona a la madre del Redentor. En el llamado protoevangelio, Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer, donde Cristo es la semilla de la mujer. El protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor a través de la mujer, como también nos confirma Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí tenemos que plantearnos que si Jesús vino de María, y en Lucas 3:23 se enumera la descendencia de Jesús, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. 3:38 dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si Jesús es hijo de Adán, el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, incluyendo a Jesús. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, ya que Jesús es 100% humano, porque heredó la naturaleza humana de su madre María. Es por eso que con justa razón, junto a él se manifestó su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia contenida en el saludo del arcángel Gabriel. Lucas 1:28 dice: y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia es traducida de la palabra griega kecharitomene, que es la unión de tres palabras kecharitomene, donde ke es el prefijo de charito, que es la palabra o verbo, y mene es el sufijo de la palabra. Que es un prefijo de charitou, que significa que la palabra está
tiempo perfecto. Este indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. Charito significa gracia. Mene hace esto un participio pasivo. Pasivo significa que la acción es realizada en el sujeto, en nuestro caso la Virgen María, por otra persona, en nuestro caso Dios. Resumiendo, la palabra que Mene de María es un participio pasivo de Charito y nos dice que María está llena de gracia por voluntad eterna de Dios. Es Dios el autor de su estado de gracia, llena, colmada de gracia. Esto indica que el ángel no está diciendo que María está llena de gracia en ese momento, sino que se está refiriendo a ella como la llena de gracia por siempre. Si estudiamos un poco más sobre la palabra gracia, encontramos que Mene es sinónimo de sin pecado. Romanos 5, 20, 21 dice: la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, la mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 3, 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 14 dice: pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La tarea de la gracia es superior a la tarea del pecado. La obra redentora de Cristo elimina el pecado dando gracia. Aquel que esté lleno de gracia es justificado por la gracia, es decir, a través de la gracia logramos ser sin pecado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 490, dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Numeral 492. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Como es una realidad espiritual, nos es muy difícil imaginarla, pero es una realidad y está presente en el alma de quien no tiene pecado. Y de aquí su nombre, gracia, quiere decir al mismo tiempo regalo y también brillo, belleza. Es un regalo divino por el cual el alma se embellece. La gracia es por eso descrita por los santos como luz, belleza, calor, fuego.